Hola a todos, gracias por estar acá con nosotros. Este es el segundo webinar pediátrico de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Hoy, gracias, tenemos la especial presencia de los doctores Jeffrey Nepple y Jonathan Schoenecker. Les quiero también recordar los próximos webinars que va a ser ATO el 31 de julio, en asociación con SAMESIP, y el 7 de agosto para concluir el tema de fracturas de fémur proximal que tanta audiencia tuvo este mes. Les recuerdo también que nos estamos preparando para el congreso virtual, que va a ser uno de los primeros congresos virtuales de esta modalidad, y espero que nos ayuden a participar en él, enviando trabajos, que la fecha límite es hasta fin de mes. Con nosotros, aparte de los invitados, que ustedes lo van a poder escuchar seleccionando el canal español con traducción, donde están los tres puntitos, ustedes pueden poner el canal que prefieran. Contamos con el moderador, nuestro amigo Miguel Puideval, expresidente de SAOTI y jefe del sector de ortopedia, pediátrica y escoliosis del Hospital Italiano. Miguel. Hola Vivi, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quería recordarles también que el 1 y el 2 de octubre se va a realizar el Congreso SAOTI de este año. Hay tiempo ahora, se extendió hasta el 1 de agosto para enviar los trabajos científicos, así que bueno, quería recordar eso para que todos estén al tanto. Y después presentar a Jeffrey Nepple, que nos va a dar la primera charla. Él es Assistant Professor, es codirector del Servicio de Preservación de Cadera y director del Centro del Atleta Joven del Washington University de San Luis. Nos va a hablar sobre el trauma pediátrico en la rodilla pediátrica y adolescente. Así que Jeffrey, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Okay, good afternoon. Thank you for Buenas tardes, muchas gracias a todos por la invitación. Quiero compartir ahora la pantalla para que puedan ver mis transparencias. Bueno, acá espero que lo puedan ver bien. Bueno, Perry Schoenecker, uno de mis mentores y socios en St. Louis, en Missouri, en Estados Unidos, me invitó a hablar y creo que él ha interactuado antes con vuestro grupo, y John Schoenecker, que es el segundo orador, es su hijo, así que hoy tendremos dos aspectos del trauma pediátrico. Yo me voy a enfocar en el trauma en la rodilla, en el paciente pediátrico y adolescente, y después Jonathan va a hablar del codo, lesiones en el codo en esta misma población. Muchas gracias por la invitación. Estos son mis conflictos de interés, nada particularmente relevante, como mencioné. Mi práctica está en la medicina del deporte, mayormente cadera y rodilla, especialmente en nuestra población más jóvenes, que definitivamente involucra fracturas en esta población, tipo de fracturas que no vemos en nuestra población adulta. Cuando pensamos en la rodilla con una lesión aguda en el paciente adolescente, particularmente en el mundo de la medicina deportiva, pensamos en desgarros del ligamento cruzado anterior, menisco y luxación de la rótula, pero también hay otras fracturas que son comunes en este grupo etario, como fracturas de la espina tibial, de la fisis, del tubérculo tibial, y también fracturas sleeve de la rótula. Hoy vamos a ir mirando estos tipos de fracturas, señalando también e ilustrándolas con algunos casos. Como mencioné, las fracturas en adolescentes y en pacientes pediátricos son diferentes. Pueden tener lesiones ligamentarias, pero en muchos casos la fisis o la epífisis
termina siendo un eslabón débil en la transmisión de fuerzas biomecánicas. Las fracturas de la placa de crecimiento genuina se relacionan con la protección de los ligamentos circundantes. Las fracturas del fémur distal y tibia proximal a lo mejor son las que más se debaten, pero me parece que son menos controversiales y más fáciles de diagnosticar y con menos probabilidades de ser pasadas por alto. Sin embargo, algunos casos, algunas lesiones leves de estas placas de crecimiento se pueden pasar por alta. Este es un estudio reciente de un colega de Estados Unidos que mostró que aquellas fracturas fisarias con leve desplazamiento, particularmente del fémur distal, se pueden pasar por alto si uno no las está buscando específicamente. Hoy vamos a hablar de algunas de las fracturas menos comunes, pero cosas que de todas maneras vemos con bastante frecuencia cuando uno ve a esta población. Hablamos de fracturas del tubérculo tibial, fracturas slip de la rótula, fracturas de la espina tibial, fractura osteocondral por luxaciones patelares. Estas son un poco más controvertidas, más difíciles de diagnosticar, especialmente si uno no está acostumbrado a esta población, y como voy a mostrar en un par de casos, es más común que se las pase por alto, lo que hace que esto sea realmente un desafío en cuanto al tratamiento. La evaluación crística a través de radiografías es muy importante para identificar estas lesiones. Si uno sabe dónde mirar, creo que uno puede identificar lesiones que a lo mejor otros pueden pasar por alto. Por ejemplo, lesiones óseas pequeñas, que son también el signo de una lesión importante en el tejido blando, pero generalmente las radiografías nos van a contar la historia. Vamos a tomar entonces un abordaje basado en casos para ilustrar algunas de estas fracturas diferentes y algunos de mis pacientes. El primer caso es una historia típica, por lo menos en Estados Unidos, de estas lesiones. Un varón de 14 años, una lesión en la rodilla izquierda jugando básquetbol, y mientras saltó se dio la pierna. Esta es una lesión que nadie va a pasar por alto, es bastante clara. En este tipo de imágenes AP se ve la fractura del tubérculo tibial, es una fractura en dos fragmentos con minuta que se extiende hacia la placa de crecimiento. Estas fracturas tienen distintos tipos de que hablaremos enseguida. Creo que la situación más difícil son estas fracturas donde hay compromiso de la articulación, donde una reducción es importante para proteger la longevidad de la articulación en el futuro. Esto se trató con cirugía. Lo que es importante en esta población es para disminuir los índices del síndrome de compartimiento, porque hay elementos que los predisponen a un edema muy importante. Acá pueden ver un individuo sobre la mesa de cirugía. Acá hay un edema muy importante en la pierna izquierda, no hay un síndrome compartimental, está muy bien, pero hay pacientes que tienen un riesgo significativo de síndrome compartimental. Generalmente se produce el stripping del periósteo y de la fascia, y generalmente el compartimiento ya está descomprimido por esto, pero siempre es importante identificarlas y hay que tratar rápidamente las lesiones severas para minimizar ese riesgo. Este paciente en la sala de cirugía tiene extensión hacia la articulación, es importante visualizar la reducción. En algunos casos se puede hacer artroscópicamente, pero si no se puede hacer un pequeño orificio para visualizar, ponemos un pin y podemos asegurarnos de que está resuelto de la mejor manera posible. Acá, como son dos segmentos, es más fácil porque podemos reducir esta parte y después podemos pasar a la inserción del ligamento patelar. Acá estamos poniendo unos tornillos en la epífisis y después podemos asegurar el fragmento del tubérculo. Acá ven en la vista AP, bien, que es importante la extensión hacia la articulación, o sea que es un fragmento importante, como de 4 centímetros, así que es importante que la reducción sea correcta y adecuada. Acá lo vemos cuando empieza a consolidar a las 6 semanas, a los 3 meses
tiene muy buen aspecto y volvió a todas las actividades. O sea que en esta situación un buen tratamiento puede permitir sin duda volver a las actividades deportivas. Los tubérculos tibiales sería lo clásico, pero uno también tiene que saber que tienen una variedad de configuraciones, que uno tiene que estar buscando una variedad de clasificaciones de Watson-Jones. Hay bastante útiles, estas son las más pequeñas, y después tenemos las 3 y las 4 que se extienden hacia la articulación. Es una cirugía un poco más difícil para reducir adecuadamente. Acá tenemos un par de variantes, esta es tipo 2 fragmentos separados, que podemos reducir cada uno con un tornillo. Acá tenemos una lesión más pequeña, fijada con un tornillo. Cuando empiezan a ser muy pequeñas, un único tornillo puede parecer que tiene una fijación tenue, a veces lo aumento con sutura o fijación con un ancla, o en este caso hice prácticamente como un constructo compresor para poder proteger la reparación con un tornillo. Muchos de estos pacientes pueden tener síntomas prodrómicos, o sea, similares a Ashkel Schlatter, un jugador al que le dolía mucho la rodilla durante bastante tiempo. El tubérculo tibial, el patrón de cierre del tubérculo es variable, o sea que uno puede preguntarse si esto es normal, si está un poco abierto, vuelve al mes, si está un poco más abierto, y en este punto creo que puede ser útil mirar la otra pierna. Acá tenemos la otra pierna. Hay una cierta asimetría, y si obtenemos una resonancia podemos ver que esta es una fractura subclínica, que solo es una cuestión de tiempo antes de que se desplazca completamente, así que es mejor resolver esto ahora antes que se desplace mucho más. Entonces lo llevamos al quirófano, un procedimiento muy simple para estabilizar esto. Después de la operación, creo que podemos avanzar bastante rápido con ellos. Generalmente esperamos que los dejamos en reposo a lo mejor una semana para proteger cualquier reparación tenue, y después los empezamos a hacer mover para minimizar el riesgo de que haya algún tipo de rigidez, y a las 6 semanas se empiezan a hacer descarga completa, y más o menos a las 12 semanas vuelven a jugar. Bueno, acá pueden verlo que retornó a jugar al básquetbol, y esto es lo que por supuesto todos queremos. Acá tenemos una situación un poco más complicada, 12 años, se lesionó jugando fútbol, no podía hacer descarga de peso, fue visto en una sala de urgencias local. Acá tenemos la vista AP y de perfil, y hay una lesión inespecífica, la radiografía se leen como normales, y un adolescente no muestra nada en especial. Las radiografías, entonces podemos ahora hacer la votación. La pregunta es, ¿qué ven en estas radiografías? Es una fractura slip de la rótula, fractura de la espina tibial, dislocación, etcétera, están en la pantalla. Bueno, está dividido entre las primeras 3, así que volvamos hacia atrás un segundo. Bueno, a ver, voy a avanzar, no les voy a dar la respuesta todavía. Creo que hubo algunos hallazgos en la primera radiografía. Entonces, esto se le dieron muletas y viene 6 semanas después. Y aquí están las radiografías. Ahora estamos empezando a ver formación de hueso heterotópico en el tubérculo tibial, y si se fijan, creo que pueden ver, a ver, voy a volver un momentito para atrás, pueden ver un pequeño fragmento acá que creo que era visible en la primera radiografía. Si miran bien, este es una fractura del tubérculo tibial. Lamentablemente a las 6 semanas incluso se pensó que no estaba desplazado, creo que no vieron la porción desplazada de la lesión.
La patela alta es importante de reconocer, entonces pensamos en comparar la rodilla izquierda lesionada con la contralateral, y hay una gran diferencia en la altura de la patela. Acá ven este fragmento elevado también. Se hizo la resonancia que muestra una lesión similar que nosotros sospechábamos con el desplazamiento. Empezó a hacer terapia física y seguía con debilidad. Y ahora ya pasaron 3 meses desde la lesión. Acá está el examen, la rodilla normal, fácil de elevar la pierna recta en un paciente atlético, como se espera. Y pasamos a la izquierda, y cuando levanta la pierna, 3 meses después de la lesión, y prácticamente tiene 10 a 20 grados, tiene problemas para mantener la pierna en esa posición, y en un paciente deportivo esto es muy problemático, es difícil para él hacer eso después de 3 meses de inmovilización y terapia. Aquí tenemos la resonancia en este punto, una vez más, mirando. O sea, ¿está realmente esto consolidado o está consolidado de manera inadecuada? Entonces, este es un diagnóstico tardío de una avulsión del tubérculo tibial. Algunos de ustedes me parece que lo vieron. La pregunta más difícil es, bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahora vamos entonces con la segunda votación. ¿Deberíamos dar más tiempo? Con nuestra preocupación de que si hacemos algo vamos a generar la disrupción del crecimiento y todavía está creciendo, o debemos reducirlo anatómicamente para restaurar el mecanismo del cuádriceps, o debemos esperar y hacerlo una vez que haya terminado el crecimiento. Creo que ahora estamos más de acuerdo. Este individuo lo ve uno de mis colegas de adultos de medicina deportiva, que sintió que la placa de crecimiento todavía tenía mucho por crecer y que debíamos esperar. Esto sería muy problemático, esperar varios años en un deportista, así que yo elegí tratarlo con cirugía, intentando minimizar el riesgo de disrupción. Así que elevamos todo el sleeve. Ven que hay un plano ahí, como pueden ver en la resonancia, en la imagen de arriba. En la imagen superior movilizamos completamente este sleeve de la apófisis subyacente tratando de no lesionarlo, e hicimos liberaciones a lo largo de la rótula para poder volver a bajarlo. Y en la radiografía vamos a ver hasta cuánto hay que bajarlo. Ven acá el cambio en la altura de la patela al volver a poner el sleeve. Y ahora tenemos que tratar de maximizar la estabilidad sin lesionar la placa de crecimiento, así que yo elegí fijarlo con este constructo basado en suturas. Pusimos un ancla en este nivel superior y anclas en el punto de fijación para tratar de hacer una reparación basada en el tejido blando. Pusimos un ancla acá en la epífisis. Acá hay un ancla proximal y acá lo ven desde abajo, y ahora vamos a cerrar todo el sleeve para restaurar la altura de la patela. Esta es la imagen del posoperatorio inmediato. Protegimos esto durante algunas semanas y después empezamos a que se moviera. Esto es a las 6 semanas, la altura de la patela se mantuvo. Todavía hay un poco de hueso heterotópico a nivel distal, pero en la parte proximal la placa de crecimiento se ve muy bien. Y acá vuelve al año, tiene un poco de hueso heterotópico, ahí donde está la inserción, pero creo que la altura de la patela está restaurada y la ven en las imágenes AP y perfil. Y lo más importante para él es que la debilidad ya desapareció, o sea, tiene fuerza en la pierna, y un año después, más o menos, se convirtió en el campeón de salto en alto en el grupo etario de su escuela, así que recuperó excelente función. Si hubiéramos esperado, creo que no hubiera podido llegar a ser un atleta de alto nivel. O sea, todos acá estuvieron muy contentos de haber podido resolver esto con este diagnóstico tardío.
Bueno, la próxima es un poco menor, 8 años, también jugando al fútbol, o sea, relacionada con el deporte, no puede hacer descarga de peso, pensaron que podía ser un esguince, acá tenemos las distintas radiografías, una vista notch, AP y perfil, estos son hallazgos que nos llevan al diagnóstico. Bueno, acá podemos hacer nuevamente una votación. No, se las voy a mostrar sin votación. Esta es una fractura del slip de la patela. Acá ven un componente óseo y la patela alta también es un signo acá de la lesión. Este es un componente óseo pequeño y también un componente articular, un componente cartilaginoso, o sea que son ambos. El componente cartilaginoso es grande, ahí puede haber variabilidad en esto. Los llevamos a la cirugía. Estas son imágenes un poco borrosas, pero este es el fragmento distal, mucho más grande que la radiografía. Vamos a utilizar una fijación basada en sutura, donde podemos usar parte del tendón patelar proximal. La sutura pasa por el hueso y el fragmento en el lecho. Están acá, pasan por el fragmento, luego vamos a pasarlos por la patela, vamos a atar a nivel proximal, no muy diferente de una reparación de un cuádriceps o de un tendón patelar, tratando de maximizar la reducción articular, que acá quedó muy bien. La rehabilitación acá es muy similar, a lo mejor un poco más lenta que la del tubérculo tibial, no tenemos la fijación rígida, así que las protegemos más o menos unas 3 semanas o 4 quizás, y después empezamos con rango de movimiento, a las 6 semanas descarga completa y a las 12 retorno al deporte. También podemos ver otras variantes de las lesiones patelares, fracturas estilo adulto, transversales, fracturas desplazadas, por ejemplo, en un accidente vehicular, acá lo ven en la resonancia, o sea, son en general fracturas en adultos, pero podemos ver variantes también en la población pediátrica. Entonces, pasando al tercer tipo de lesión, acá vemos la imagen AP y perfil. Creo que es de 8 años, el paciente, no, este tiene 12, se lesionó en fútbol y acá tenemos distintos elementos que tienen que ver con el diagnóstico. Otra vez tenemos la votación, cuál es el diagnóstico que ustedes darían a partir de las radiografías que vieron. O sea que prácticamente todos están de acuerdo. Una vez que uno está ya habituado a estas fracturas, uno busca en distintos lugares los fragmentos óseos comunes. Acá tenemos un fragmento de espina tibial que muchos de ustedes identificaron. Entonces, si volvemos, podemos ver la lesión acá en la vista de perfil o la AP. La mayoría de ustedes están de acuerdo en que es el diagnóstico de espina tibial. Estas Myers y McKeever es una de las clasificaciones, tipo 1 no está desplazada, tipo 2 abisagrada, tipo 3 desplazada, la tipo 2 está como entre medio, querríamos que fueran más bien tipo 1. En muchos casos, lograr la extensión de la rodilla puede realizar la reducción si no hay un material que obstruya. Acá extendimos y pusimos un yeso, esto tiene muy buen aspecto, es una alineación aceptable. En algunos casos la resonancia puede ayudar a asegurarnos. Acá obtuvimos una resonancia y ven que hay 1 milímetro o 2 de elevación residual, pero en general creo que es aceptable y en general una buena reducción del fragmento óseo en ambas imágenes. O sea que este era un tipo 2, que en realidad podemos modificar a tipo 1 y tratar. Este le puso un yeso, yo en general le pondría un yeso 3 a 4 semanas, después empiezo con movimiento, asegurándome de que no desplace, parece improbable en este caso, así que el resultado debería ser excelente. Algunas lesiones están más desplazadas,
Acá tenemos un paciente de 8 años, una fractura más desplazada que se está escondida detrás del cóndilo, pero lo ven en esta imagen mejor, tienen que buscar en esta zona para identificar estas fracturas. Esto se trató de extender, pero no pareció mejorar el alineamiento, así que vamos a tratar con cirugía esta fractura desplazada. Tenemos que saber que estas son esencialmente lesiones del LCA que pueden venir junto con otras cosas que las acompañan, lesiones del colateral o del posterior. Acá tenemos el menisco lateral también que tiene un desgarro en la imagen sagital. Estos se pueden tratar bien en abierto o artroscópicamente. Creo que muchos de mis socios siguen tratándolas en abierto, pero yo prefiero artroscopía y se puede hacer mejor la reducción. Si uno las trata a cielo abierto, tienen que tener en cuenta estos problemas, porque no van a ver, por ejemplo, el desgarro del menisco en una incisión muy pequeña. Esta imagen de la artroscopía en este paciente, el ligamento cruzado anterior se ve muy bien, no está lesionado, muy sano, así que podemos hacer que consolide la lesión ósea, seríamos muy optimistas con lo que pasaría en el largo plazo con este paciente. Este es el desgarro meniscal, menisco lateral, un desgarro bastante importante, por lo menos 2 centímetros, en una rodilla muy pequeña. Creo que no tratado tiene mucha probabilidad de llevar a problemas, así que con artroscopía tenemos la ventaja de poder tratarlos todos juntos. Esto es una reparación all inside del menisco que pasa agujas, y esto nos puede hacer una reparación circunferencial. Acá estamos pasándolo, después pasamos la sutura a través del aspecto central del menisco también, que en realidad es la parte más difícil porque hay que deslizarlo hacia afuera. Tenemos acá la sutura pasada todo alrededor, acá después lo podemos atar artroscópicamente y obtener una buena compresión en la parte superior, y después al elevar el menisco acá pueden ver que se logra la compresión en la parte inferior, que comparado con los dispositivos All Inside tiene algunas ventajas, especialmente del lado lateral, donde tenemos un excelente acceso. Una vez que estamos satisfechos, podemos pasar a tratar la espina tibial. Creo que la mayoría en Estados Unidos los tratan con constructos basados en sutura. Creo que eso es adaptable a muchos tipos de fractura, incluyendo las con minutas, lo que es bastante común, y un tornillo en ese caso puede ser un poco más difícil. Biomecánicamente se ha demostrado que hay alguna ventaja en la fijación basada en suturas también. Así que vamos a limpiar el lecho, como pueden ver en la imagen de arriba derecha. Incluso podemos sacar un poco de exceso de hueso, y es mejor que esté un poco sentado, apoyado más abajo, que mejor que más arriba. Acá vemos el aspecto anterolateral y anteromedial del lecho de fractura. Esto nos va a permitir tener control del aspecto anterior del fragmento, que es donde se produce el desplazamiento y la bisagra. Artroscópicamente, inicialmente es importante buscar el ligamento transverso y sacarlo. A mí me gusta sacarlo para que no nos moleste durante el procedimiento. Y una vez que pasamos a través del hueso, vamos a colocar las suturas a través del menisco. Pueden usar una variedad de distintos dispositivos. A mí me gusta usar suturas 2 para tener una fijación adecuada, y al terminar, cuando se ha pasado, tenemos una fijación muy buena de la ACL. Hay retención del ligamento cruzado anterior con las suturas y también habiendo reparado el menisco. O sea que las fracturas de la espina tibial son importantes de reconocer, se pueden tratar adecuadamente con una variedad de dispositivos, incluyendo tornillos, y los resultados son buenos. Se puede hacer abierto o artroscópicamente en la medida en que uno pueda lograr una buena reducción. Después de la operación son bastante similares a LCA, no queremos perder la extensión terminal, así que les pongo la ortesis en extensión. Son pacientes más jóvenes, así que
parece dar buen resultado y después podemos pasar al rango de movimiento. Después de eso, a las 6 semanas descarga completo, retorno al deporte 3 meses, o sea que al final esta es una mejor lesión para los chicos que un desgarro del ligamento cruzado anterior, y creo que también es menor el riesgo de relesión. Dejamos entonces que consolide el hueso y después tendremos buenos resultados. Es importante reconocer otras variantes. Acá tenemos otro paciente levemente mayor, vemos un fragmento en una posición similar, pero no lo vemos en la lateral o en la de perfil. En la P, en la imagen AP, está un poco más desplazado, o sea que este es el reverso, este es el lado femoral de la avulsión. Lo pueden ver también. Y sería mejor que uno lo supiera antes de tratar de repararlo, porque definitivamente va a ser un poco más dificultoso en abierto. Artroscópicamente se puede hacer una fijación de la epífisis. Otras variantes, acá tenemos una pequeña cuestión en la parte posterior, en la resonancia también lo podemos ver. Dependiendo de la lesión, esto podría ser una avulsión del ligamento cruzado posterior o de la raíz del menisco, que se ve bastante en este grupo etario. Esto es una avulsión entonces de la raíz del menisco, acá lo ven un poco más en posterior este segmento, entonces es una avulsión del LSP. O sea que hay que entender dónde pueden estar estas lesiones y eso nos va a ayudar a identificarlas. Ahora pasamos al último tipo de lesión, el paciente de 12 años, AP y perfil, como pueden ver aquí. Y en esta vista de Merchant nos da algún indicio de lo que puede estar sucediendo. Esto es una luxación patelar con un fragmento osteocondral pequeño, que pueden ver en la radiografía, y esto generalmente significa una lesión cartilaginoso mayor, cartílago articular. Esto entonces pueden desprenderse de la parte medial de la patela, a veces están un poco flexionados y a veces pueden ser lesiones masivas en la parte medial de la patela, y también he visto trozos de cartílago que se desprenden. En estas lesiones las pueden ver del fémur lateral, no es la tróclea lateral, suelen ocurrir mucho más distal a lo largo del cóndilo femoral. Acá pueden ver un pequeño segmento del retináculo medial que no compromete la superficie articular, esta lesión es muy común. Acá tenemos una lesión en artroscopía, la tróclea está acá arriba, al flexionar la rodilla, podemos ver esta zona de donde provino este trozo, es una automicrofractura. Muchos de estos trozos se pueden salvar cuando tienen el tamaño adecuado. Esta es otra lesión con un cuerpo suelto. Ven acá proximalmente en la imagen de la izquierda, el cartílago articular tiene buen aspecto, y a la derecha, al ir más hacia distal, vemos una lesión importante del cartílago articular en la carilla, o sea, es una lesión devastadora que tenemos que reconocer y reparar. Acá tenemos la apariencia artroscópicamente, una lesión impresionante, no creo que el fibrocartílago pueda resolverse. El fragmento tiene 2,5 centímetros por 2,5 centímetros, todavía se lo puede fijar, o sea que fijar estos es importante en estas lesiones traumáticas que pueden consolidar muy bien si se las fija adecuadamente. Esto es una fijación con tornillos de compresión canulados sin cabeza, que pueden ver en la imagen de abajo a la derecha. Esos tornillos a veces, a mí personalmente me gusta sacarlos. Cuando los pongo, permito que la fractura resuelva, y a veces no quedan tan profundamente como yo los pongo, y entonces me preocupa después que hubiera un problema con penetración, así que prefiero en general sacarlos. Esta es otra variante, paciente de 15 años, una lesión en hockey de campo, era una estudiante de intercambio en Estados Unidos, no podía hacer descarga de peso, mucho edema, difícil de extender
hacer radiografías con la pierna en extensión porque no lo podía tolerar. ¿Y qué vemos acá? Bueno, nuevamente las mismas 5 opciones, vuelvo un minuto acá atrás, en la AP y la de perfil, y ahora hacemos entonces la última votación a ver qué piensan que está ocurriendo en este caso. Acá tenemos la mitad de la gente que está diciendo fractura osteocondral por una patela luxada, y la otra mitad está un poco distribuida en el grupo, así que volvamos a ver qué es. Entonces acá en una resonancia es una lesión mucho más importante, doble contorno del cóndilo femoral lateral, lo vemos mejor en esta imagen sagital. Podemos ver la lesión y hematoma en el cóndilo femoral, ahí es donde está, y esta doble densidad donde está interpuesto el fragmento entre el fémur y la tibia. Este es una lesión osteocondral muy grande del cóndilo femoral lateral o externo por una luxación patelar. Así que acá tenemos esto es en la cirugía. Acá está la apariencia, prácticamente el aspecto posterior del cóndilo femoral lateral está desprendido, más impresionante que lo que se ve en la resonancia, es un fragmento único, se puede fijar. El paciente tenía que volver a su país, así que creo que los tornillos reabsorbibles era una buena opción en caso de que hubiera algún problema. Los tornillos bioabsorbibles tienen algunos problemas, como sinovites o una mala reabsorción, o sea que hay un 10 a 20% de riesgo de retorno no deseado al quirófano, pero lo obtuvimos una muy buena fijación de este segmento bastante grande y volvió al año siguiente, y acá el segmento parece haber consolidado muy bien y ella anduvo bien. Este tipo de aspectos de los traumas en la rodilla en pediatría y en adolescentes, en la medicina deportiva, vemos estas lesiones en nuestros pacientes jóvenes en ligamentos, por ejemplo, pero también vemos otras lesiones óseas, y conociendo las variantes hay que saber, por ejemplo, conocer las Salter-Harris, y es muy importante hacer el diagnóstico para poder hacer un plan de tratamiento. Es muy importante confirmar, por ejemplo, con imágenes tridimensionales, y el diagnóstico y el tratamiento en el momento adecuado es importante para evitar complicaciones, porque si pasamos algo por alto puede ser problemático. Vimos un diagnóstico tardío del tubérculo tibial, también solemos ver algunos tardíos de la espina tibial, y esa es una lesión quizás después no pueda resolverse y requiera entonces el tratamiento a través del ligamento cruzado anterior. Así que muchas gracias a todos por haberme invitado a pasar este tiempo con ustedes, y podemos abrir a preguntas con los casos que hemos visto o cualquier otra pregunta que tengan. Jeffrey, la verdad muy buena charla, muchísimas gracias por la charla. Yo, mientras van haciendo las preguntas en el chat, quería hacerte una pregunta. Mostraste ahí los casos de avulsión de la tuberosidad anterior de la tibia. Muchas veces uno lo trata en forma percutánea, pero también es real que hay, si bien la ruptura asociada al tendón rotuliano no es muy frecuente, sí capaz se vuelve más frecuente en los que tienen trazo intraarticular. Uno debería pedir resonancia de rutina ante toda avulsión de la tuberosidad anterior de
la tibia? I think that's a great question. I think Creo que es una excelente pregunta. Las biografías nos dicen muy bien lo que pasa. Vimos un caso con una extensión interarticular significativa, probablemente 10% de estas fracturas lo tienen. Creo que las fracturas típicas requieren una incisión limitada para reducir anatómicamente la lesión, asegurarse de que la fascia esté abierta para minimizar las complicaciones con un edema posoperatorio síndrome compartimental, pero muchas veces una pequeña incisión permite un procedimiento satisfactorio y rápido. Bien, acá hay una pregunta de Luca Fernández que dice si has tenido algún caso de necrosis avascular luego de una fractura slip de la rótula. No, I don't think I have. No, creo que no he tenido. Nos preocupa la vascularidad de ese fragmento en el polo distal. Generalmente los pacientes pediátricos se recuperan de las lesiones traumáticas con muy buen potencial de consolidación, lo que minimiza probablemente esos riesgos. Yo no lo he visto y ciertamente minimizamos la disección y el trauma inicial con las reparaciones que hacemos, pero yo no he tenido problemas con esto. Bien, otra pregunta es si es alta la incidencia de lesión meniscal en las fracturas de la espina tibial tipo 2. Yeah, I would say that. Sí, diría que la incidencia en la literatura y en mi experiencia probablemente es de un 20%. Ciertamente ocurre, pero en muchos casos no está presente. Creo que el menisco externo es donde mayormente lo he visto, pero creo que es importante tener conciencia de que existe y creo que en la literatura también puede haber problemas en el menisco anterior, puede haber un atrapamiento del ligamento intermeniscal, pero uno tiene muy buena capacidad para tratarlo artroscópicamente o a cielo abierto. Creo que es muy importante identificar esto en los pacientes jóvenes. Bien, una pregunta también, que tú has dicho en la charla que las suturas son biomecánicamente mejores que los tornillos para fijar las fracturas de la espina tibial. Preguntan si eso está probado, está publicado o es simplemente tu experiencia. Yeah, I think I'd have to look up. Tengo que buscar la cita. Creo que es un estudio de unos 3 a 5 años atrás que analizó distintos constructos, por lo menos en su modelo, las suturas eran biomecánicamente superiores y creo que en realidad ambas son adecuadas y si uno está acostumbrado a una técnica, mucha gente lo puede hacer muy bien con tornillos también. A mí me gusta con suturas, porque no tenemos el tornillo metálico para preocuparnos. Hay gente que retira después los tornillos. Las suturas transóseas que pasan a través de la placa de crecimiento nunca han demostrado tener algún problema con el anclado, así que parece ser una manera confiable, por lo menos en Estados Unidos diría que el 90% de la gente hace suturas, algunos todavía siguen usando tornillos y creo que también está bien. Es un poco más difícil cuando es un shell muy delgado, cuando es muy comminuta, ese tornillo puede causar un problema al apretar a través de ese hueso tan tenue. Bien, otra de las preguntas es si en todo paciente con hemartrosis y trauma uno debería pedir una radiografía del surco intercondilio junto con la radiografía anteroposterior y lateral y el espacio de la tomografía en estos casos complejos. Can you clarify that question a little bit? So, ¿Quieres aclarar un poco la pregunta? O sea, en una hemartrosis, ¿cuál es el rol de...?
si en un paciente que tiene un trauma y una hemartrosis, uno debería pedir de rutina la radiografía del notch intercondilio. I don't think that's probably No as creo que eso probablemente sea tan importante. A veces el paciente va a tener dificultad para posicionarse para esa imagen. Si lo pueden tolerar, bien. A veces esas imágenes le dan un perfil un poco diferente de la espina tibial o de algún cuerpo suelto. O sea, es bueno si el paciente puede tolerar 45 grados o 30 grados de flexión en ese rango. O sea que si es posible, bueno, pero algunos pacientes, especialmente los que tienen una lesión aguda, no lo toleren. La tomografía para mí creo que tiene un rol limitado. Me parece que las lesiones de los tejidos blandos o menisco, ligamentos son parte de la evaluación, y si yo puedo obtener imágenes tridimensionales, lo que haré será pedir una resonancia. Vemos pacientes adolescentes con lesiones óseas de tipo adulto, platillos. Creo que ahí la tomografía computada tiene un rol mucho más significativo, similar a los adultos. Bien, siguen las felicitaciones a Jeffrey por la charla y dos preguntas: si en las fracturas tipo 1, A y B de la tuberosidad anterior de la tibia las trata incruentamente o las fija, y si en la fijación de las fracturas de la TAT los tornillos deben tomar o no la cortical posterior. I personally do use screws that engage the posterior cord. Yo tomo la cortical posterior con los tornillos, uso 4.0 para asegurarme de que estén bien colocados, creo que maximiza la fijación, pero creo que en muchos casos quizás no sea necesario. Me parece que es muy seguro. Argumentos similares pueden utilizarse para osteotomías del tubérculo tibial, hay gente que no los toma. Yo creo que maximizar la estabilidad cuando tiene el potencial de que el cuádriceps traccione es importante, pero uno tiene que tener cuidado y asegurarse de que uno está fresando cuidadosamente y que la longitud del tornillo es la adecuada. Bien, y una última pregunta, porque ya lo vemos ahí. Te hago una pregunta yo, Jeff, que es: en el caso que mostraste esa luxación de rótula con un fragmento osteocondral que lo volviste a reponer en la rótula, ¿tiene indicación realizar y ahí inicialmente una reparación o digamos, el ligamento patelofemoral medial, reconstruirlo, o simplemente tratás el fragmento osteocondral y nada más? Yeah, I think that's a great question. Creo que es una excelente pregunta. La literatura sugiere agregar una reparación del tejido blando. No mejora los resultados, pero creo que parte de esa literatura proviene de una época en la que no comprendíamos necesariamente las limitaciones del tejido blando en la rótula. Muchos de los pacientes de esta población se les va a soltar del lado externo, y si hay asimetría con la rodilla contralateral, voy a reparar apretando todo el sleeve en el retináculo medial y también asegurándome de que la sutura también está tomando esa estructura, porque sabemos que es tan importante para la estabilidad. Lesiones más grandes van a tener mayor probabilidad de rigidez, o sea que quizás sea innecesario en algunos pacientes, pero agrega muy poco al procedimiento. O sea, una incisión de 2 centímetros, y puedo asegurarme de que esas limitaciones estén como estaban antes. Pueden llegar a estirarse en alguna medida, pero con ese abordaje yo he estado muy satisfecho, minimizando el riesgo de que volvieran un año después quizás con otra luxación. Bien, Jeffrey, muchísimas gracias. La verdad que hay muchas más preguntas, pero si no, no vamos a tener tiempo. Le pedimos perdón a las que nos hicimos, pero no vamos a tener tiempo para la siguiente charla, así que agradecemos nuevamente a Jeffrey. La verdad que excelente charla. Y Vivi, te doy para que sigas vos con la segunda charla.
All right, thank you all. Looks like John's ready to Muchas go. gracias a todos. Parece que Jonathan ya está listo para empezar. Muy buena tarea, Jeff. Hola, Okay. Jonathan, ¿cómo estás? Can you guys? Great. How are you? Very well. Excelente. Jonathan va a hablar sobre fracturas alrededor del codo. Vamos a seguir la misma temática de preguntas y respuestas. Adelante. Please. Sure. Thank you very much. Claro, muchas gracias por esta oportunidad. Y hoy el tema principal al que me voy a referir son fracturas supracondilias del húmero. And just for clarification on here, for Es John para go ahead. clarificar, simplemente quiere saber, Jeffrey, si puede empezar a hablar. I Claro can que hear sí. you well. Right, but you're going to tell me when you're done translating? Okay. ¿Hay algún problema Great. de traducción? ¿Puede So- ser? No, está preguntando si tiene que, si las fracturas supracondilias del húmero, todos las enfrentamos especialmente con este tipo de elementos que, como está haciendo acá el pequeño Mario. The big thing we worry about, of course, Y lo que nos preocupa, por supuesto, es cuando está la mano sin pulso, and taking this to the operating y room. tomar esto y llevarlos al quirófano. Tenemos que saber muy bien de qué manera colocar clavijas para que no nos frustremos. Oh, that's the end of the music. And so for pediatric, Y entonces, para el trauma pediátrico hay algunos principios muy importantes que todos debemos conocer. we're very happy Estamos muy satisfechos y contentos cuando tenemos una fractura de este tipo que está desplazada. doesn't cause us too much No nos da demasiada preocupación because with a very porque con una muy buena fisis o placa de crecimiento y con tiempo se va a remodelar. elbow fractures on Las fracturas del codo, por otra parte, nos dan mucha preocupación because they can cause big porque pueden generar grandes problemas cuando se fracturan con los nervios, vasos y pueden llevar finalmente a una deformidad. E incluso con una buena fisis o placa de crecimiento, igualmente podemos llegar a tener muchos problemas. the main elbow fractures Las fracturas principales del codo que nos preocupan a todas son las fracturas del húmero, las supracondilias del húmero, la posteromedial, la posterolateral y el tipo de flexión. and the lateral condyle Y en los cóndilos laterales, especialmente las SON 5 y las SON 6. these fractures take Estas place fracturas pediatric son las que llevan mucho tiempo a un cirujano ortopédico pediátrico y también nos generan mucha preocupación. A fin de comprender estas fracturas, tenemos que comprender el periósteo. the periosteum El periósteo es ese elemento grueso que rodea el hueso, que tiene muchos vasos sanguíneos, y cuando tenemos una fractura se desgarra. it causes a big hematoma. Causa un hematoma grande cuando está desgarrado, We get a y cuando nosotros hacemos la reducción, is what provides es aquello que aporta todas las células madre que van a consolidar la fractura. those stem cells Esas células madre se llaman pericitos and they give y son los que generan la osificación endocondral which leads to que
lleva a lo que a nosotros nos encanta llamar la bomba de Ocio, que lo que hace es plantar elementos ahí que hacen que se unan los vasos y además consolida la fractura y luego se remodela. El periósteo es tan importante en el trauma ortopédico pediátrico justamente porque nos dice de qué manera ocurrió la fractura, qué puede estar lesionado, nos ayuda a reducir la fractura y nos dice de qué manera fijarla o repararla. Y con eso, todo cirujano pediátrico de trauma debe preguntarse dónde está desgarrado el periósteo y qué fue lo que generó ese desgarro, de qué manera lo usamos para reducir la fractura y cómo lo reemplazamos con un yeso o con clavijas. Estas son las preguntas más importantes que nos permiten ganar. Lo hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, acá tenemos una fractura de muñeca que sabemos que el periósteo está desgarrado y está intacto a nivel dorsal y intacto del otro lado. Nosotros lo sabemos debido a esto, o sea, el chico se cayó con la mano estirada. Sabemos también, porque como está desgarrado del lado palmar o volar, es que podemos tener problemas con el nervio mediano. Sabemos que usamos ese periósteo para reducir la fractura, sacándolo y torciéndolo, y podemos usar un yeso que esté bien moldeado para reemplazar el periósteo que está desgarrado. Sabemos que como el periósteo está íntegro aquí y desgarrado del otro lado, sabemos que primero va a empezar a consolidar la parte superior y luego la inferior. Estas son las preguntas que nos tenemos que preguntar en todas las fracturas. Ahora voy a cambiar. Okay. And therefore, when we ask these questions about elbow injuries, you Y can por learn eso cuando nos hacemos estas preguntas sobre las lesiones de codo podemos aprender mucho. Volvemos al periósteo y pensamos en el trauma del codo y nos hacemos las preguntas que nos tenemos que hacer con todas las fracturas y sobre todo las del codo. Ahí entenderemos mejor. supracondylar humerus fracture and the lateral condyle. Particularmente en las fracturas supracondilias, si pensamos en el periósteo. Aquí hay una falta de protección donde está desgarrado el periósteo, pero suele tener un manguito de periósteo que está intacto y nos ayudará a reducirla y nos ayudará a consolidar, pero si es una fractura del cóndilo lateral, tiende a tener todo el periósteo desgarrado. También tenemos la falta de protección, pero debido a que el periósteo está desgarrado en todas partes, son mucho más difíciles de reunir. Además, con ese periósteo que está intacto en la parte superior, tenemos una mayor consolidación o más rápida, y en la parte inferior será más lenta. Cuando pasamos a estas fracturas supracondilias del húmero y pensamos en el patomecanismo, cómo ocurren, tenemos el tipo de extensión y el tipo de flexión. De extensión hay una impactación desde la muñeca y hacia arriba, y las de flexión hay una impactación desde la parte posterior del codo sobre el húmero distal. La de tipo de extensión empuja hacia atrás, en tanto que el tipo de flexión empuja hacia adelante. Si ahora nos enfocamos en el tipo de extensión y consideramos el periósteo, esto es muy útil en términos de determinar cómo ocurrió y cómo reducirla y cómo fijarla. Entonces, si consideramos las tipo 1, esta típicamente es en un tipo de extensión, es un desgarro del periósteo y quizás con una rotura de la cortical que lleva un hematoma, que se puede ver en la radiografía y generalmente lo llamamos el signo de Sale, pero en estas fracturas
La línea humeral anterior se alinea bien con el capitellum. Si pasamos a la tipo 2, podemos ver más periósteo desgarrado y más del hueso roto, y vemos acá el húmero distal que está siendo empujado hacia atrás. La tipo 3 es un desgarro completo del periósteo y típicamente el desgarro afecta a ambos lados o uno más que el otro y hay una rotura total de la cortical. Es muy importante para tratar estas fracturas es comprender que generalmente son lesiones por rotación y que uno tiende a tener más periósteo desgarrado de un lado o del otro dependiendo de cómo se cayó ese niño. Por ejemplo, entonces tenemos una posteromedial o tipo 3A, una fractura supracondilia del húmero, y en estas típicamente el periósteo permanece intacto del lado y el fragmento distal también. Entonces, en este caso, en una posteromedial, el periósteo medial tiende a estar intacto. Sin embargo, el periósteo lateral o externo tiende a estar totalmente desgarrado. Cuando eso ocurre, generalmente se hace un hematoma mayor de este lado, que donde está más desgarrado el periósteo. A veces se puede ver esto en la radiografía, sin embargo, a veces estos se vuelven y uno en la radiografía no sabe si es posteromedial o posterolateral. Y un hallazgo clínico muy importante es ver si el hematoma, o sea que el hematoma casi siempre nos dice dónde está desgarrado, más desgarrado el periósteo. Entonces, teniendo eso en cuenta, cuando es posteromedial, el chico se cae. Cuando el chico se cae, pone la mano y tienen un componente rotacional. El codo está en extensión y tienden a hacer una rotación externa poniendo la mayor cantidad de presión en el aspecto externo del codo o de esa columna lateral, y eso genera mayor desgarro acá debido a esa rotación externa. Y eso entonces es muy importante al tratar de reducirlas, porque hay que reducir revirtiendo el patrón. El otro tipo es la posterolateral. La posterolateral es diferente porque el periósteo lateral o externo, perdón, se corrige, el medial está más desgarrado que el lateral, que está intacto. Entonces, acá tenemos un gran hematoma y una vez más, quizás se pueda ver más grande en la radiografía, pero lo más fácil es buscar clínicamente el hematoma, como lo ven acá, un gran hematoma sobre el lado anteromedial, lo que nos dice que ahí es donde está más desgarrado el periósteo. Estas son diferentes porque son lesiones por rotación interna. A medida que ese chico se cae, la mano se pone así y el cuerpo rota internamente y pone el estrés del lado medial, y eso es lo que termina siendo lo que desgarra el periósteo medial. Y eso genera un gran hematoma acá del lado medial. O sea que es muy útil en estas supracondilias severas saber cómo ocurrieron y dónde está desgarrado el periósteo. En algunos segundos vamos a ver cómo las reparamos, así que acá tenemos esta, que es una lesión por rotación externa, que se desgarra mayormente del lado lateral, y la posterolateral es una lesión por rotación interna, donde está más afectado el lado medial. Entonces, la posteromedial tiene esta rotación rotación externa acá, y la posterolateral tiene la rotación interna, que desgarra mayormente en la zona medial. Así que estos son los tipos principales en los que tienen que pensar. Además, tenemos la de tipo flexión o por flexión, donde el golpe viene de la parte posterior del codo y todo el periósteo de la parte posterior se desgarra, el hematoma está en esa parte posterior y a veces en la radiografía lo pueden ver, ya que tienen un desplazamiento anterior del húmero distal. Y una vez más,
La manera más fácil de diagnosticarlas es ver este hermoso hematoma en la parte posterior del codo, como lo ven acá. Entonces, pensando en la fractura supracondilia del húmero, ese es el patomecanismo, y tienen que pensar entonces en posteromedial, donde van a tener rotación externa, la posterolateral, donde van a tener rotación interna, y después la de tipo flexión, donde tiene una impactación. Para diagnosticar estas, el principio principal es buscar el hematoma. Y recuerden que ese hematoma les puede decir dónde está más desgarrado el periósteo, así que en la posteromedial tiene el hematoma acá, en el lado anterior y lateral, en la posterolateral tienen este gran hematoma del lado medial, o sea que la mayor parte del periósteo está desgarrado acá, y la que es por flexión, el hematoma está en la parte posterior, lo que les dice que el periósteo está más desgarrado acá. Y ahora vamos a pasar a que se puede lesionar debido a que está desgarrado el periósteo. Ahora pensamos en lo que pensamos daños colaterales, o sea, cuando está roto el hueso, ¿qué más se puede lesionar? Esta es una de las razones por las que muchos de nosotros nos ponemos bastante nerviosos al tratar estas fracturas. Las tipo 3, debido a que el nervio y la arteria que están en la zona del codo, bueno, tenemos que tener mucho cuidado de ver que no estén lesionados para tratar adecuadamente. En la posteromedial, donde la mayoría del periósteo desgarrado está acá, a nivel lateral o externo, uno protege el nervio mediano y la arteria braquial con el periósteo medial. Pero uno tiene riesgo de dañar el nervio radial porque todo el periósteo está desgarrado acá. Esto se muestra como incapacidad de extender el dedo gordo y que se cae la muñeca, y uno lo puede identificar con el hematoma. Luego tenemos la posterolateral, donde la mayoría del periósteo está desgarrado acá a nivel medial, y estas son las que realmente nos asustan, porque pueden afectar no solo el nervio mediano, porque el nervio radial está protegido, pero también pueden afectar la arteria braquial, y estas se pueden mostrar como una parálisis del nervio anterior interóseo, lo que hace difícil doblar el flexor del dedo largo y también el FBP, y también puede ser muy sutil, especialmente porque esto puede indicar que la arteria braquial también está lesionada. Entonces, en un posterolateral, acá es donde está la lesión, porque el periósteo está desgarrado del lado medial, y esto puede afectar la arteria braquial y también afectar al nervio mediano. La de tipo flexión, debido a que el nervio cubital está atrás, el nervio cubital puede resultar lesionado y también puede quedar atrapado en la fractura. Y el signo clínico importante es no poder usar el músculo interóseo, y también afecta la abducción. Este es el daño colateral que puede ocurrir, y recuerden esto, lo más importante, la estructura más importante que va a estar lesionada es donde está desgarrado más el periósteo. Entonces tiene el posteromedial, que puede desgarrar del lado lateral y afectar el nervio radial, tiene el posterolateral que desgarra del lado medial y entonces afecta la arteria braquial y el mediano, y tiene el de tipo flexión que se desgarra en la parte posterior y puede afectar el nervio cubital. Lo más importante de recordar es que el hematoma es lo que les va a mostrar qué las tiene que preocupar. Entonces, piensen en las estructuras neurovasculares que están debajo del hematoma, y eso les va a dar el indicio de qué más puede estar lesionado cuando ustedes traten la fractura. Ahora entonces vamos a pasar a la parte realmente divertida, que es tomar estos principios y reparar estas fracturas.
Entonces, recuerden que el periósteo puede ayudarlos a la reducción y predice la fijación. Entonces, hicimos esto, lo vimos en esta fractura poniendo un yeso. Lo mismo pasa con las del codo. Si tomamos la posterolateral, es la más difícil de comprender. Si el periósteo medial está lesionado y el periósteo anterior está lesionado, el posterior está intacto y el lateral está intacto. Entonces, usando esto, sabemos que nosotros podemos traccionar hacia afuera usando el periósteo posterior y puede ser muy útil empujar desde el lateral usando el periósteo para cerrarla. Y una vez que lo tenemos y está alineado, la tarea será reemplazar el periósteo dañado con las clavijas, o sea que el lugar más importante que tenemos que reemplazar es el nivel anterior y medial, y deben pensar en esto con el constructo de clavijas. Y recuerden, el posterolateral es una lesión por rotación interna, o sea que es muy inestable con la rotación interna, pero se estabiliza con rotación externa. Entonces, primero reemplazan el periósteo anterior, como lo ven acá, la clavija basada en la columna lateral, y después de este ingreso lateral hay que reemplazar el periósteo medial, asegurándose de que pasaron todo hasta acá para estabilizar la columna medial. Y una excelente manera de asegurarse de que está reducido es hacer rotación externa para reducir esa columna medial cuando ponen la clavija y se bloquea. O sea que vamos a hacer una rotación externa para reducir la columna medial a fin de asegurarnos de que está reducida cuando pongamos la clavija. Después de haber puesto la clavija, hay que someterlo a estrés para asegurarnos de que está reemplazando el periósteo. Hay que hacer rotación externa y rotación interna y asegurarse de que no se desplaza. Ahí también hay que hacer el estrés en varo y en valgo para asegurarnos de que no se produce un cubitus varus. Acá vemos que rotamos a través, nos aseguramos de que no se desplaza de la columna medial y esta clavija lo está sosteniendo muy bien, y después hacemos el estrés para ver el cubitus varus. Y estamos muy contentos cuando vemos que esto da resultado. A veces en las posterolaterales tenemos problemas en los que no podemos fijar bien esa columna del lado medial, y cuando lo sometemos al estrés se mueve, como pueden ver acá con esta rotación, y pueden ver la columna medial como rota, desplazándose, y el problema es que cuando rota desplazándose, ahí es como puede producirse el cubitus varus, o sea, colapsa la columna medial y esto lleva al cubitus varus. O sea que si ustedes ven esto en el posterolateral, ahí es cuando tienen que hacer un repaso de la configuración de las clavijas para lograr una mejor fijación de la columna medial y reemplazar el periósteo que está desgarro con una clavija que cruce, como esta, por ejemplo. O sea, la fractura que estaba inestable en la columna medial y la hace totalmente estable con rotación interna, y de esta manera tampoco puede llegar a generar el cubitus varus, o sea que comprender el periósteo nos ayuda. La otra parte que tenemos que asegurarnos es que cuando fijamos las posterolaterales, a veces la arteria braquial puede quedar atrapada, y si fuera así, entonces si uno pasa de tener pulso a no tener pulso, hay que sacar las clavijas. Cuando retorna el pulso, volver a intentar la reducción. Si eso no funciona, entonces hay que abrir y sacar la arteria braquial del medio. Si eso no da resultado, incluso en abierto, y ahí es cuando necesitamos un injerto vascular si no vuelve el pulso. Así que pasando de la posterolateral a la posteromedial, hay que comprender que la posteromedial es mucho más fácil porque la columna anterior está desgarrado y la columna lateral está desgarrada acá. Y lo único que tenemos que hacer es poner tracción y empujar hacia el lado lateral para bloquearlas en su sitio. Ese periósteo lateral es mucho más fácil de reemplazar
porque no tiene la columna medial, la inestabilidad de la columna medial que va a ir a cubitos varus, y a veces las pueden tratar simplemente con una clavija que bloquea en su lugar. Por ejemplo, acá tenemos una que tratamos con una única clavija que está estable en rotación interna y externa, en 3, y no hay cubitus varus. Pero con mucha frecuencia, típicamente igual ponemos 2 clavijas en este tipo de fractura para estar absolutamente seguro de que permanecen estables. Pero comprender dónde está el periósteo desgarrado los puede ayudar a reducir y lograr una configuración estable de las clavijas. Las de tipo flexión son difíciles, porque el periósteo generalmente está desgarrado en posterior y también a veces en medial, o sea que son muy inestables. Acá tenemos una de tipo flexión que se abrió con todo el periósteo desgarrado en posterior y en medial, y el nervio cubital acá atrapado fácilmente allí. Con esto usamos el periósteo anterior empujando hacia atrás en una posición de rotación externa y ponemos una clavija medial primero para estabilizar ese lado y después ponemos la segunda clavija. Y después, en términos de comprender la fijación, o sea, la disposición del quirófano ayuda. Primero tenemos que tener centrado bajo el intensificador con el hombro a 90 grados para poder rotar el codo a través del hombro muy bien para lograr esa rotación, ese estrés de rotación interna y externa. Alineamos todos perfectamente alineado para poder tener una buena AP y lateral simplemente a través de una rotación externa. Adicionalmente, nos gusta tener la disposición de manera de poder estar parados y mirar la radiografía y que nuestra enfermera esté al lado nuestro para que nos ayude a fresar, y lo único que tenemos que hacer es tomar la clavija, mirar el hombro y trabajar sobre las imágenes del brazo en C. Y eso entonces es el final de estas charlas y espero las preguntas. Buenísima presentación. Vamos a dar espacio a las preguntas. ¿Me escuchan? I can hear well. Ok. Aquí hay una pregunta que dice, muy buena presentación, ¿existe descripción en la literatura de los hematomas en las fracturas supracondilias? Pregunto por qué desconocía las referencias. Sure. So, claro, una de las referencias salió en el Journal of Orthopedic Trauma. Va a salir más o menos en 2 meses, y después tenemos otra publicación que va a salir en JPO más o menos en 4 o 5 meses. Pero está muy bien descrito, no te puedo dar una referencia específica, pero la mayor parte de la gente describe que el hematoma es un buen marcador de dónde está desgarrado el periósteo. Otra pregunta es, he tenido casos en fracturas supracondilias del húmero con la construcción de agujas cruzadas con neuropraxia del nervio cubital. ¿Usted ahí cómo lo manejaría? So are you specifically asking? Están preguntando específicamente si uno tiene una parálisis del nervio cubital antes de ir al quirófano, o se puso una clavija cruzado y debido al enclavijado tuvo el problema del nervio cubital, o sea, ¿era previo o fue por la fijación? Creo que es por la fijación a que se refiere. Okay. I understand. So entiendo. Entonces, nosotros también tenemos una técnica para asegurarnos de que eso no ocurra, y es muy importante hacer una buena incisión medial
y llegar al epicóndilo medial o encontrar el tendón del flexor pronador que lo pone más en anterior para no tocar el nervio. Si uno está haciendo un enclavijado cruzado, creemos que siempre hay que hacerlo un abordaje abierto, pequeño, para asegurarse de que ver que la clavija no está en el nervio. Relacionado a esta, hay otra pregunta que dice si siempre abre para colocar la clavija por el lado medial. Always, and we are Y siempre also abre have a una paper pequeña that, incisión, ¿no? yes, we open and make the small. Sí, abrimos, hacemos una incisión pequeña y es muy importante ver el epicóndilo medial o ver el tendón del flexor pronador. Si ven esas dos estructuras y ven la clavija que está entrando, uno no puede estar en el nervio cubital, o sea que esas son las dos claves para eso. Otra de las preguntas es, ¿qué opina del tipo 4 de fracturas supracondilias? My opinion about type Mi 4 opinión sobre el tipo 4 es que o bien son una lesión muy extrema en la que todo el periósteo está desgarrado, o son causadas por nosotros, que somos demasiado agresivos con la reducción del periósteo que está intacto. Son difíciles de alinear porque son más bien como la de un cóndilo lateral donde está desgarrado todo el periósteo y suelen requerir que se abra más bien como una fractura en adultos para poder alinear bien. Otra pregunta es, ¿qué abordaje utiliza para estas fracturas en el caso de que sean abiertas? ¿Abordaje anterior siempre? So my favorite response to Mi that respuesta favorita es que mi incisión está donde está el hematoma. Y la razón es que las estructuras principales que van a requerir atención son o bien las estructuras neurovasculares que están lesionadas, como el nervio mediano, la arteria braquial, o el periósteo o el músculo que está interpuesto entre las fracturas, lo que una vez más casi siempre es donde está el hematoma. O sea que en posterolateral siempre entro por anterior y más medial, en una posteromedial si tengo necesidad entro anterior y un poco más lateral, y en la de tipo flexión casi siempre hago la incisión en medial. Con respecto a eso, hay una pregunta que dice, a pesar de haber tenido que poner una clavija haciendo una pequeña incisión del lado medial, a pesar de ver el nervio, ¿ha tenido lesiones del cubital por el roce de la clavija? So there we have the series that we are going Las to. series que nosotros vamos a publicar incluye más o menos 700 clavijas mediales y el grado de irritación es de 0,3%, y esto todo se resuelve después de haber retirado la clavija. Y estamos de acuerdo con lo que estás diciendo, pensamos que algunos de estos niños van a subluxar el nervio un poco y va a tocar la clavija, pero en esa serie no hemos tenido ninguna lesión permanente con la abertura. Otra pregunta es, respecto al pulso, ¿le da valor a no tener pulso teniendo buen relleno capilar? I personally do not. Yo personalmente no. Es una controversia muy importante en nuestra práctica en este momento. Si yo tengo un nervio mediano que no está bien y tengo un pulso que desapareció, pero hay relleno capilar, yo abro igual porque suelo encontrar que hay algún tejido que está envolviendo el nervio y la arteria.
Y yo creo que es importante retirar o eliminar el estrés de ese tejido de esas dos estructuras. Sin embargo, hay mucha gente que están a favor de no abrir y simplemente observar. La mayoría de mi práctica hará una pequeña incisión sobre el hematoma y va a retirar el tejido de la arteria braquial y el nervio mediano. Otra de las preguntas es, ¿qué lugar a usted le da al uso de poner 3 clavijas en una fractura supracondilia? Our algorithm that I just went Nuestro through algoritmo que les presenté no incluye 3 clavijas, salvo en la supracondilar medio diafisaria, que está más arriba, más bien es en el tercio distal supracondilio. Nosotros pasamos a hacerlo con 2 clavijas debido a usar estas técnicas de estrés que les mostré. Si nosotros tenemos 2 clavijas en una posterolateral que permita rotación interna y pérdida de fijación de la columna medial, siempre pasamos a una clavija medial. Y este enclavijado medial o el cruzado es el constructo más estable y no hemos tenido más que estas uniones medio diafisarias que va a poder rotar con las 2 clavijas. Otra de las preguntas es, ¿cuánto espera sin explorar un déficit neurológico en el periodo posoperatorio inmediato? So if we have a good Si physical, tenemos un buen examen físico antes de volver al quirófano que muestra una neuropraxia, esperaremos por lo menos 6 meses antes de ir a explorar. Si no hay neuropraxia antes de volver al quirófano y uno tiene una posoperatoria, en ese caso lo exploramos de inmediato. Fracturas severamente desplazadas con lección del qué configuración de clavijas prefiere para fijar esas fracturas. so a posterior lateral, Una posterolateral tipo T, tipo flexión o metadiafisaria, en la unión medio diafisaria, la mayoría de nosotros vamos a hacer un enclavijado cruzado, una posteromedial y algunas posterolaterales o tipo 2 o tipo 1, hacemos solamente enclavijado lateral. Jeffrey, te tenemos que despedir por cuestión del tiempo, pero te agradecemos enormemente. Hay millones de preguntas. La gente te refelicita por la didáctica de la charla. well, I appreciate that. I appreciate the opportunity. Te agradezco mucho la oportunidad, pero más importante es que ni siquiera les puedo decir cuán excelente fue la interpretación y realmente debe haber sido difícil. Muchísimas gracias a vos, saludos a tu padre y un beso Well, thank you enorme. to you, our best regards to your father, and a huge kiss from Viviana. So, Bye bye. Bye bye. Thank you for the opportunity. muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Good. I will. Thank you. Bye bye.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron en este webinar. Queremos también hacerlos partícipes de los otros webinars que van a estar en ATO el 31 y el 7 de agosto, y los esperamos en el Congreso. Muchas gracias por su participación. Perdonen las extensas preguntas que no fueron contestadas, pero nosotros tenemos en los mails de los invitados y se los podemos facilitar. Esto va a estar en YouTube, en el canal de ATO próximamente, para los que se lo perdieron. Muchísimas gracias por la atención.